Bueno, pues aquí estamos un miércoles más en la tribuna. Hoy José Ignacio no puede acudir por motivos de trabajo, eso siempre son buenas noticias, pero hoy hemos recuperado a Diego Delgado. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes a toda la amplia audiencia de Onda Cero, Lora del Río. Bueno, Diego, que estás muy ocupado y no, bueno, pues no podías estar en nuestra tribuna, pero hoy sí, hoy has hecho ahí un huequito para poder estar con nosotros. Bueno, Diego, ¿qué Bueno, tal? ¿Cómo y no llevas? es porque no deje de estar liado, Eso que es, ya por eso los digo que nos has oyentes, hecho ahí un huequito para nosotros hoy. los oyentes ya sabrán el porqué, su debido momento, porque se hará Exactamente. público posiblemente, pero que es un trabajo que requiere de muchísimas horas y, bueno, y mucho empeño, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ha hecho que esté un poco ausente. Quiero darle las gracias a aquellos amigos que me han mandado WhatsApp y me preguntaban Ah, qué sí, pasaba, por qué no estaba yo. claro, es que tú aquí eres un habitual No, y cuando faltas pues se nota mucho, la verdad, se nota mucho. Bueno, Diego, ¿cómo llevas estas temperaturas en estos meses tan tempranos todavía para el calor? hombre, yo no las llevo mal, teniendo en cuenta que uno se va adaptando un poco a las situaciones. Yo por las tardes, que suelo andar un rato, entre otras razones, para despejarme un poco ya digo, del intenso trabajo, entre comillas, que estamos haciendo, y un rato salgo a andar, pero ya cada vez lo estoy retrasando más porque las temperaturas ya no permiten Sí. el salir a unas determinadas horas. Y es verdad que y ya decían que para esta semana íbamos a alcanzar picos de hasta 40 grados, que para el mes de abril yo creo que está bien despachado, ¿no? Sí, 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 sí. Yo le temo ya a que esto siga así porque el verano este año se nos va a hacer bastante largo, ¿eh? Sí, vamos, todavía quedan en mi memoria aquellos, bueno, lo que comentábamos fuera de antena, ¿no? De Sí, ferias en las que hemos ido, eh, bueno, no como en enero, pero sí, sí abrigado, abrigadillo, ¿no? abrigado, abrigado. Con la Rebequita, yo he ido a la feria con la Rebequita. Sí, sí, sí. y, y Y con- lloviendo a chuzo, ¿eh? efectivamente. Yo recuerdo una feria que fue, creo que fue en 1991, si no me equivoco, que mi hijo Raúl estaba recién nacido, tenía poquito, 6 meses tenía, y habíamos quedado con unos amigos en la Feria de Lora. Y resulta que llovió lo más grande, vamos, Sí, sí, llovió sí, lo sí. más grande y no pudimos salir y claro, pues nos tuvimos que quedar en casa, ¿no? Mm, Pero esas cosas ya no se ven esas en cosas la ya no feria. pasan. Yo recuerdo esas tormentas, claro, lo típico, ¿no? De la primavera, las tormentas que cae agua en un momento y las casetas con esas bolsas de agua y dándole con un palo para que se vaciaran las bolsas de agua en las Sí, sí, casetas. sí. Sí, sí, sí. El barrizal de albero, bueno, los trajes de gitana, Dios mío de mi alma. Luego las madres, ay, Dios mío, ¿por qué no te dejas subir el traje? Bueno, esas cosas ya como que parece que es de otra época lejana, no sé, parece como de... Porque es que últimamente la feria no llueve en la feria ya. Es como que No. estuviéramos ya como en otro país, en otro clima completamente diferente. Y ya las ferias Bueno, no... antiguamente rara era la feria de Sevilla que no llovía, ¿eh? Exactamente, es verdad. Sí, sí. Y este año, bueno, pues eso que tú has dicho antes, que se pronostica temperaturas de 40 y más. Así Digo, que vamos, yo creo que el refrán ese de en abril aguas mil, eso ya eso ya no ha se quedado lleva. obsoleto. Totalmente. Totalmente. Vamos a tener que ir inventando refranes sobre el tiempo. Sí. Porque
improvisando, vamos a tener que ir improvisando refranes. Pues sí. Bueno, pues ahora con esto, con la llegada del buen tiempo, aunque aquí creo que llevamos con buen tiempo, por lo menos este año, todos los años llevamos con buen Bueno, tiempo. el Pues buen tiempo sería que lloviera, ese sería el exactamente, buen tiempo. ese sería el buen tiempo, ese sería, bueno, sería lo primordial aquí, que lloviera ahora. De todas maneras, bueno, si aquí no llueve para nada, en Galicia está cayendo todo. Claro. Te lo digo porque tengo ahora mismo a mi marido y a mi hijo en Galicia y les está lloviendo, pues vamos, todos los días y bastante. Y yo Yo les estuve en digo, mes de julio, sí, dime. no, que les digo, traeros agua para acá, traeros nubes, traeros No nubes. me traigáis recuerdos, no me No, traigáis recuerdos ni traeros agua. traeros agua. A mí no me traigáis nada de allí, solamente nubes y agua. Un verano que fuimos con, bueno, mi familia y mis suegros, nos fuimos a Galicia, estuvimos allí una semana. Bueno, pues de la semana yo creo que 2, 3 días como mucho, si es que no fueron menos, los que nos salió el sol. Lo Sí, demás era julio, ¿eh? sí, Era sí, sí, julio. sí, sí. Me acuerdo que fuimos a Pontevedra a ver Pontevedra y casi que no podíamos ni salir del autobús, de la que Del- estaba cayendo, vamos. Yo siempre que he ido a Galicia, hombre, no me ha hecho mal tiempo, me ha llovido a veces, porque claro, es que si vas a Galicia y no te llueve, pero a lo mejor de ir en verano, en pleno verano, e ir por andando por los bosques y esto, y tú escuchar los arroyos como bajan, Sí, como si fuera, es que es una alegría enorme, ¿eh? Eso eso es es, eso es precioso, eso precioso. es Y todo verde, aquí. verde. Es que aquí como no tenemos esa suerte, hay Claro. algunos rincones, como por ejemplo, y lo tenemos cerquita de Lora, la ribera del Güeznar, Sí. que quien no haya ido todavía, yo le invito a que no tarde y que vaya. Mm. Quien no pueda ir en vehículo, pues les comento que pueden ir hasta de Lora hasta Los Rosales en Sí. el tren de cercanía, allí se bajan del tren de cercanía y miran los horarios, evidentemente, porque no pasan tantos trenes como los nuestros de cercanía, pero una vez que ya tengan los horarios definidos, en la segunda estación de Los Rosales, la que va hacia la sierra, hacia Mérida, Zafra, bueno, pues ahí cogen el tren y se bajan en la estación de Cazalla Constantina. Ujú. Y ya ahí, justito ahí, a unos poquitos metros, tienen ya la ribera del Güeznar y tienen la vía verde para pasear en bicicleta. De hecho, hay un sitio allí de alquiler de bicicleta, que es el Paraíso del Güeznar, unas casas rurales y yo ahí me he alojado muchas veces, ¿no? Porque me Mm. encanta el sitio. Y ahí se pueden alquilar bicicletas, o sea que, vamos, maravilloso. Y aquellos son arroyos, bosques, Sí, sí, árboles, sí. precioso. Aquello es un pequeño paraíso dentro de nuestra provincia. Ujú. Además que es que te da la sensación de que no estás aquí, sino que estás en el norte. Totalmente, Sí, totalmente. sí, sí. Una de las veces iba con mis niños, que me encantaba de ir por mitad del arroyo, ¿no? Mm. Por el agua, con el agua llegando a las rodillas. Bueno, pues me cruzo con un montón de gente, todos eran de Lora, Manuel Moya Sí. y toda su familia, que venían en el sentido contrario y nos cruzamos y era de Lora, ¿no? Lo que estábamos allí. Curioso aquello. Y además el agua fría. El agua Fría, aquella es fría, sí, fría, ¿eh? Bueno, pues que eso pero que muy clarita, muy muy clarita, clarita. sí, sí, el agua muy limpia. Que llegado el buen tiempo y se le suma la época de los caracoles. Diego, ¿a ti te gustan los caracoles? Pues para serte sincero, no. No te gustan los caracoles. No. Yo he ido, cuando yo era jovencillo, me iba con Chari Moyano o Tole, Sí, eh, eh, que íbamos algunas veces a comer caracoles, pero los que comían caracoles eran eran ellos. ellos. Yo me comía una tapita de queso.
Bueno, pues que las terrazas ya tienen ahora su apogeo, tienen ahora su mejor momento. Diego, ¿a ti qué te parece? Hombre, a mí me parece genial Mm, que haya el máximo, la máxima oferta de ocio posible de bares, que saquen las sillas a la calle, como ha sido de toda la vida, que cualquier bar pues tenía sus mesas en la calle y ahí es donde se hacía, cuando no existía, bueno, no es que no existiera, sino que no se prodigaba el aire acondicionado en los locales comerciales y entonces pues cualquier rincón de la acera, de la calle, era propicio para poner un velador, ¿no? sí, Y la gente pues salía a comer, no solamente salía a comer, sino a convivir, a exactamente. relacionarse con más gente, a saludar a gente que habitualmente no veía. Y hoy día, poco a poco, eso se está recuperando. Sí. Y eso es muy agradable, Mm, que haya yo cuando he recorrido algunas veces Lora y he visto que bares que no tenían la tradición de sacar mesas y sillas a la calle, ahora sí lo están haciendo y eso es genial, eso es genial. ujú. Yo, por la edad que tengo, pues no me queda más remedio que, por ejemplo, acordarme bueno, de la Portuguesa, que aunque no sacaba las mesas a la calle, tenía un patio Un patio enorme, precioso, precioso, sí, es verdad, yo sí me acuerdo. enorme, Sí, sí, sí. que había allí unos pájaros, eran las Las codornices, ¿no? codornices que tenían, exactamente. Y Y se las tenía escuchaba. allí, es precioso. Luego el bar Tranvía, que allí te salías a la calle, al fresquito, al lado de la estación. Mm, No sé, eran sitios encantadores los que hemos vivido y que hoy día se pueda repetir eso, pues, mm. Es que eso forma parte de nuestra cultura, Diego. Nosotros vivimos prácticamente en la calle. hombre, dicho así suena regular. Bueno, suena regular, pero es verdad que nosotros todo bueno, vivimos mucho fuera. Sí, 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 Mira, sí. el año pasado, te lo digo porque, mira, el año pasado, cuando, bueno, hice un camino de Santiago, uno de los caminos, y nos sorprendió que allí las casas rurales son muy grandes, son casas muy grandes, y las casas que a lo mejor hay en las aldeas son bastante grandes. Y la hospitalera que nos atendió aquel día, pues estábamos hablando de eso, porque nosotros decíamos, o aquí los materiales y la mano de obra es muy barata, o la gente gana muchísimo dinero, porque las casas son para verlas, son preciosas. Entonces esta mujer nos dijo, dice, no, es que nosotros, con el tiempo que nosotros que tenemos aquí en Galicia, que lo hemos hablado ya antes, nosotros vivimos mucho dentro de las casas. Es decir, nosotros Claro, nos reunimos aquí, la familia, los fines de semana, y entonces, claro, el tiempo no lo permite y no permite estar fuera. Entonces vivimos mucho dentro, por eso las casas pues son muy grandes y luego después no es solo que sea la casa grande, sino que tienen mucho terreno, mucho la parcela es grande. Y es verdad, y nosotros aquí pues tenemos la posibilidad de salir y de estar más en la calle que a lo mejor la gente que vive en el norte. sí, sí, totalmente. Y quien viene aquí, no es que se sorprenda, porque supongo yo que esto lo hay en muchos sitios, pero Sí. desde luego lo disfruta, ¿eh? Lo Mm. disfruta muchísimo. Y es muy agradable. ¿Tú sabes lo que no me gusta a mí no solamente del exterior, sino del interior de algunos bares, no voy a decir tampoco mucho, son las gallinas, Las gallinas. las gallinas. Esas personas, Ah, hombres y mujeres, sí. que tienen a otra persona al lado y le hablan gritando. Gritando. Eso me molesta a mí también mucho. Sí. Es que, vamos, yo no entiendo cómo no se dan cuenta Mm. de que molestan, Sí, sí. que... Totalmente de y acuerdo adem- contigo. No lo soporto, de verdad. Hay que hablar a voces. Es que tienes a la persona al lado, no tienes por qué hablar a voces. Digo yo, ¿no? No sé. Claro, es que mm, si uno habla a voces y el otro de al lado, digamos que por igualar el tono, también habla
al final, pues resulta que hay un montón de gente que habla muy fuerte. Sí, Yo tengo aquí cerca de mi casa, hay un bar muy conocido y resulta que, bueno, que se pone todos los días llenísimo de gente. Bueno, pues los desayunos es increíble el volumen sí, que tú escuchas desde lejos de todo el ruido que hay dentro. O sea, no se puede desayunar con ese estrés claro que que sí. tienes ahí a la gente, el que más grita, el que más ruido hace con los platos, con los vasos, las máquinas de calentar la leche. El ruido es impresionante. Sí. Y ahora, por contra, yo en 2015, en mi cargo de vicepresidente de la ONCE de Andalucía, pues yo estuve en Bruselas, estuve en el Parlamento Europeo y allí al mediodía, bueno, pues íbamos a comer al mismo sitio que comían 2.000 personas Mm, de aquel sitio, 2.000 personas. Y aquello era diáfano, o sea, no había paredes por medio, ni había... Tú tendrías que haber escuchado a esas 2.000 personas. en silencio. Qué respeto, Sí, qué silencio, que podías hablar con el mismo tono que estamos hablando tú y yo ahora. exactamente. Y había 2.000 personas y hablaban, ¿eh? No es que estuvieran callados, hablaban, pero hablaban en un tono mucho más moderado, el ruido de los cubiertos era pequeñito. Yo quedé impresionadísimo. Yo decía, Mm, cuando nosotros que, bueno, venimos de España, de Andalucía, iba yo solo, ¿no? sí. Porque iba de cada comunidad autónoma, pues iba uno. Y de Andalucía iba yo. Y cuando yo decía, cuando a mí me escucha aquí la gente hablar en bruto, En bruto no, con nuestro acento andaluz. sí, pero no es por el acento, sino por el tono, el volumen, ¿no? Sí. Pero sinceramente, te adaptas y ya Tú, está. Pero tú- tú era tienes, tú impresionante. tienes que ver solo cuando estamos en un hotel y hay extranjeros y estamos nosotros. Sí, sí, Y sí. se nota, se nota, se nota, bueno, ellos son muy comedidos, ¿no? A la hora de hablar y de hacer ruido y son diferentes en ese aspecto. Mira, había un profesor que yo tenía de matemáticas en formación profesional, Juan, que llegaba de Burgos, y recuerdo la primera clase que el hombre pues se sienta en su mesa, pasa lista, y bueno, no recuerdo qué nos preguntó, pero empezamos a hablar en la clase y hablábamos todos a la vez, y además en un tono alto, y él se quedaba mirándonos. Sí. Cuando ya se cansó, al final dijo, no me he enterado de nada. Y además que es cierto, ¿eh? Que es que no te enteras con tantas voces. Y además hablando, porque él venía de Burgos y hablaba fisno, ¿no? Claro, claro, claro. Y nosotros hablando como hablamos aquí, como Mm, hablamos diariamente, mm, pero con el tono alto que estamos acostumbrados sí. y el pobre pues no se enteró, se tuvo que ir adaptando él a nosotros en vez de nosotros a A él. él. Era uno contra mucho, Diego. Claro, Bueno, vamos a hacer un paroncito y enseguida volvemos. muy bien. Voy a beber agua. Bien, vamos a continuar. Tres. Hay un ruidillo, ¿eh? Sí, hay un Ahora, ruido. ya, ya, Sí, ya. porque lo he subido. 3, 2, 1. Bien, pues continuamos en nuestra tribuna que es que es la suya también, de Onda Cero, Lora del Río, hoy con Diego Delgado. Diego, ¿qué tal?
Vale. Seguimos, Aquí estamos. continuamos. eh, Después de la primera parte en la que hemos ido, y nunca mejor dicho, abriendo boca Sí. de esas cosas, quería matizar algo. Y es que es verdad que no me gustan los caracoles, pero si alguien quiere ir a comer caracoles, yo lo dejo, pero mi cervecita fresquita Hombre, no la perdono, eso que ¿eh? nadie te lo quite. Y tu tapita de queso, por supuesto. Mi tapita de queso, claro. Yo soy muy fan del queso, Diego. Y yo, Yo soy y yo, y muy yo. fan del queso. Me encanta el queso. Yo te digo a ti que me ponen un plato de jamón y un plato de queso y me voy para el queso. Y yo también. Luego comeré jamón, que tampoco está mal, pero bueno, yo me voy para el queso, pero seguro. Ahí coincidimos. Sí, sí. Bueno, Diego, que tú sueles leer mucho, poco, ¿qué tipo de género? Mira, en una entrevista que me hizo Federico Luque Sí. cuando en Lora Televisión, cuando yo publiqué mi libro sobre el Niño de Oro, me hizo esa misma pregunta, que si yo leía, y luego él preguntaba, ¿se lee ahora más que antes? Y a las dos le contesté yo que sí, sí, yo leo y ahora se lee más que antes. ¿Qué ocurre? Que yo leo, pero ya eso de coger un libro y ponerte a leerlo como tú haces, Eva, Sí. mm, como antiguamente se ha hecho siempre, ya lo hago menos. Ahora leo, pero porque a mí me gusta mucho indagar, me gusta muchísimo la hemeroteca, el andar rebuscando noticias de, Investigando, yo qué sé, de investigador, investigando, investigando. efectivamente. Entonces ahí se lee. Y ahora, a la segunda pregunta, ¿se lee hoy más que antes? Pues sí. ¿Qué ocurre? Que no se lee como lo haces tú, Ujú. ya no solo yo, sino la gente, date cuenta que con el móvil está leyendo continuamente, Sí. le está leyendo, lee noticias, lee las redes sociales, lee los WhatsApp, eh, pero está constantemente leyendo, es decir, se lee mucho más que antes. No, la calidad no es la misma, evidentemente. Claro, eso es, eso es evidente que la calidad no es la misma. Em, pero, ¿qué tipo? Mira, hay un profesor, Sí, había, el pobre ya falleció, eh, un profesor catalán, ay, ahora no recuerdo el apellido, Xavier era el nombre, pero el apellido ahora no me viene. Bueno, pues este hombre que hizo un estudio de la educación finlandesa, de Finlandia capital, ujú, y de hecho estuvo allí trabajando mucho tiempo. Bueno, pues hablaba de cuál era en origen la gran diferencia entre Finlandia y España. Y el origen está precisamente en la costumbre de leer. Mientras que aquí la costumbre es, nos vamos a juntar para ir a y nos hasta- vamos al bar a tomarnos y, una cervecita. y los Allí caracoles. se, claro, allí se junta la familia y la costumbre es pues irse a una biblioteca, irse a un parque a leer y compartir la lectura, eh, ir en los transportes públicos leyendo libros físicos o en soporte digital, pero Sí, leer y las películas o programas que hay en la televisión te lo ponen también subtitulado, pero no porque te lo pongan en otro idioma, sino en el mismo idioma, en el mm, finlandés, finlandés o finés, bueno, bueno, el idioma de allí. sí. Y te lo ponen también subtitulado. ¿Para qué? Para que la vista tenga siempre la costumbre de leer, Ujú. que Mira, siempre estés leyendo. yo tengo una experiencia sobre eso porque en otro camino que yo hice, que he hecho varios caminos de Santiago, bueno, pues en otro camino que yo hice, cuando coincidíamos siempre en el albergue que nos íbamos parando con un grupo de niños y de niñas, bueno, te digo niños y niñas porque deberían de tener unos 18, 17, 18 años como mucho. Vamos, como tú y yo, tampoco te sorprenda. Tampoco, vamos, sí, más o menos. Sobre todo como tú, Mes que arriba, tú mes eres más abajo. jovencita. Bueno, pues estos niños, cuando llegaban al albergue, ya se duchaban, comían y todo esto, se reunían ellos
se sentaban y uno de ellos empezaba a leerles a ellos, como se hacía y eso me sorprendió mucho. Entonces él cogía uno el libro que llevaba y empezaba a leer en voz alta y le leía a sus compañeros. Me pareció algo precioso. Mira, cuando yo era un chiquillo en el barrio de San José, Sí. Algunas veces, no sé, allí teníamos, aparte de que nos gustaba el fútbol más que respirar, pero también compartíamos momentos que hoy día no se hace. Por ejemplo, en determinados sitios, allí hay una huerta y nos poníamos de noche en aquella huerta, alguien pues alumbraba con una linterna o con una vela para que yo pudiera ver y yo les leía historias de miedo, de terror. Sí. Y era Chulo. disfrutar el terror allí, que estábamos prácticamente en el campo mientras yo les iba leyendo y ellos escuchando, ¿no? Como Pero eso es increíble. algo muy bonito, ¿eh? Eso es algo precioso. Sí, sí, y hombre, porque compartíamos, como ahora se hace, pero ya los chiquillos hoy es impensable que hagan, pero era como ver una película, ¿no? Exactamente. Cada uno se imagina su propia película, porque de eso se trata leer. Bueno, vas leyendo y te vas montando tu película y viviéndola. Y bueno, y vas trabajando el cerebro, que eso es muy importante también. Hombre, tú ves, ahí he andado yo un poco escaso, porque lo de mi cerebro, trabajar mi cerebro, las dos palabras no son compatibles. Trabajar y cerebro mío no son compatibles. Pues lo estás haciendo todos los días, Diego. Lo estás haciendo todos los Bueno, días. Dime. cuéntame, Eva, cómo está lo de la Feria del Libro de Lora. Bueno, mira, el sábado tuvimos un mercadillo de libros de segunda mano, que los beneficios iban completamente para la asociación Alzheimer Setefilla. Y yo llevé libros de míos ya usados de segunda mano y también estuve allí vendiendo. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita y muy, muy contenta, muy satisfecha de esa mañana de libros. Porque, claro, no solo era vender, sino que la gente se acercaba, preguntaba, le informaba más o menos de lo que iba el libro y bueno, muy, muy contenta. Y luego hubo cuentacuentos, el sábado hubo cuentacuentos por Lora, por las diferentes placitas. Allí en Santana hubo uno, creo que en el Patio de la Arena también hubo otro, y creo que en la Plaza del Reloj, y no sé si también en esto lo estoy hablando, pero no estoy muy segura. Por las diferentes plazas de Lora del centro. Y bueno, y durante esta semana habrá una ruta, también esto lo organiza la Biblioteca Pública, una ruta por el patrimonio de Lora. Habrá también una conferencia sobre poesía que va dedicada a Francisco Vélez, que recientemente falleció. Habrá también una tertulia literaria el día 27, si no me equivoco. También han inaugurado una exposición en el Bailío sobre Juan Ramón Jiménez, porque la semana va dedicada a Juan Ramón Jiménez. Y bueno, está siendo una semana bastante movidita culturalmente. Hombre, eso no está mal. Es decir, que se mueva culturalmente Lora, no solo no está mal, sino que además es muy loable. Hay cosas con las que uno puede estar más de acuerdo y otras con las que menos. Yo con esto de que la semana en Lora se le dedique a Juan Ramón Jiménez, pues mi opinión, solo mi opinión, yo creo que dista mucho del fomento de la cultura propia de Lora, nativa de Lora, ¿no?
Tú eres autora de libros, yo soy autor de libros, y en Lora hay muchísima gente Hay mucha que ha gente que escribe, publicado sí, libros, sí, sí, sí. muchas. Hay mucha gente Y que sin puede embargo, publicar. no se les da la visibilidad que merecerían, porque escribir un libro, y tú lo sabes bien, Mm. es muy difícil, requiere ya no solamente de muchas horas, sino también de una preparación, y requiere de medios, de tiempo, de soledad, de cosas que son recursos que no se consiguen tan fácilmente. Y en Lora hay mucha gente, De años de investigación también, Diego. efectivamente. Sí. Imagínate, bueno, yo no quiero poner con esto que mis libros sean ni mejores ni peores que ninguno, pero yo para poder terminar la historia del Niño de Oro estuve investigando durante más de 20 años Fíjate, madre y mía. además viajando muchísimo, aunque luego alguno se quiera poner medallas que no le corresponden, pero Mm, los viajes me los tragué yo, pagados de mi bolsillo y con mucha satisfacción, ¿eh? No, no voy ujú. a negarlo. Claro que sí. Pero Yo mañana sí voy al colegio. mañana, Mañana hoy. mañana Hoy. hoy. Mañana hoy. Hoy, Sí. exacto. Estaba yo pensando, digo, si es que hoy es miércoles, ¿cómo que Sí, sí, mañana? sí, sí. Si es Hoy, que hoy hoy, es hoy. miércoles. Pero es que, perdóname, pero es que me levanto muy temprano, Diego. Yo también, yo hoy a las 11 de la mañana ya es madrugada. Mentira, mentira. Y el cerebro muchas veces, las neuronas patinan. Bueno, pues que voy al Colegio Virgen de los Reyes, a la Huertecilla, porque han pedido que vaya, porque vamos a hablar de libros. Muy bien. Entonces estaré ahí. Eso es lo bonito, Eva, que te llamen para un colegio Mm, o que a cualquier otro autor que lo llamen y que exactamente. vaya y que comparta con los niños. Mm, Y eso, quieras que no, les va creando el gusanillo y alguno, a lo mejor puede ser que el día de mañana también publique algo claro, claro. o se dedique a escribir en revistas o en cualquier publicación, ¿no? Pero que se motive y seguro que tú le vas a llamar muchísimo la atención por la forma tan sencilla que tú tienes de exponer las cosas y eso sí que es bonito. Tengo que contarte también que el sábado es que fue un día extraordinario, Diego. Tengo que decírtelo. Fue un día extraordinario para mí porque disfruté muchísimo. Primero con esa venta de libros usados. Que de hecho me vino un hombre y me dijo, esto se debería de hacer más. Porque, porque claro, los libros son, lo máximo era 4 euros, el más caro, y había gente que llevaba bolsas de libros. Y la gente, bueno, pues colaboró bastante. En fin, que lo que te estaba contando, que disfruté muchísimo porque estuve por la mañana ahí. Y por la tarde estuve en Pedrera. Yo tenía esa presentación, la habíamos tenido que suspender por la pandemia, porque la misma semana de que nos confinaron me llamaron para hacer esa presentación y 3 años después, yo pensando que eso ya se había perdido, pues me volvieron a llamar y estuve en Pedrera. Bueno, Diego, fue impresionante de verdad, ¿eh? Me vine muy, muy contenta cómo me acogieron allí, cómo la gente, porque hubo bastante gente en la presentación, vamos, más, yo ya es que presentación no sé, porque los libros ya tienen unos años, pero claro, allí ya llevé los 2 libros, la biología entera, y la verdad que fue un rato que maravilloso de verdad, ¿eh? Eso se agradece a ti, como que eres la que ha parido los libros Mm. y a la gente que ya no solamente va a ampliar sus conocimientos gracias a tus libros, sino va a compartir esos momentos contigo, que tú les cuentes anécdotas, que les cuentes, pues no sé, todo el proceso del libro o el contenido. Esas cosas, compartir esas cosas, eso es muy bonito. Es muy Eso bonito.
Además, yo no quería, yo quería una charla con los lectores. Y de hecho me pusieron la típica mesa, ¿no? Que te ponen encima de una tarima, y yo no quise, yo no quería aquello. Yo me bajé la silla, me la puse allí con las demás personas, presenté un poco, hablé un poco de los libros, y luego ellos me fueron haciendo preguntas. Y la verdad que fue un rato que lo guardaré, vamos, en mi corazón para siempre. Que sí, esos momentos ya se marcan para toda la vida. Para toda la Pues vida. lo mismo que afortunadamente te está pasando a ti, ojalá le pueda pasar a más gente Ojalá, sí. que hay en Lora y que, ya digo, no se les está dando visibilidad, pero no ahora, desde hace mucho tiempo, y hay gente que no publica, escribe, pero no publica porque tampoco se le dan las herramientas adecuadas, no saben cómo hacerlo, muchas veces piensan que eso es un privilegio que cuesta mucho dinero, y es verdad que cuesta dinero, Sí que cuesta. pero si lo encauza debidamente, pues a lo mejor ese dinero no es tanto el que te va a suponer a ti porque puedes tener subvenciones, que yo optaría por esa opción en Lora, Sí. el que se subvencione publicaciones. Antiguamente estaba el concurso de temas monográficos de Rafael Molina del Valle, Uh-huh. que el premio era la publicación de la obra. ¿Qué ocurre? Que ya aquello ya se convirtió prácticamente simplemente en el monólogo de algún historiador, y que quien únicamente se presentaba aquello pues era esa persona, que es la que ganaba siempre, la que le publicaba siempre, y claro, eso ya crea descontento y desánimo en los demás. Y eso es lo que no puede ser. Entonces, buscar fórmulas de poder potenciar que la gente que escribe, que en los colegios hay niños que escriben, pero les da vergüenza de que los demás sepan que escribe poesía, por ejemplo, sí. o que escribe cuentos. Pues eso, más que ocultarlo, potenciarlo. Pero para eso hace falta pues herramientas. Más que dinero, hace falta herramientas, hace falta promoción cultural. Un concurso escolar de poesía. Verás tú la de gente que se te presenta. Sí. El fomento, no sé. El fomento a la lectura también es muy importante. Claro. Es que eso es fundamental. El fomento. Eso lo hacía el Colegio Reyes de España, sí, en sus primeras semanas de Andalucía. Yo recuerdo, porque además estaba el gran poeta Miguel Núñez Pedregosa, sí, y había chavalillos en aquel entonces, como por ejemplo Alfonso Salado, que recitaba de una manera absolutamente preciosa, declamaba que se te saltaban las lágrimas. En fin, era maravilloso cómo lo hacían en el Colegio Reyes de España, innovando, porque eso no lo hacía ningún otro colegio en Lora, sí, innovando ese acceso a la cultura, y la de gente que venía, la mayoría de un entorno rural, de barrio, de tu barrio, del barrio El Palomar, del barrio San José, de los campos. De los campos, y que muchos de ellos no llegaban a terminar los estudios porque se tenían que, en cuanto sabían leer y escribir, se tenían que salir para ir a trabajar al campo, y sin embargo, pues allí, no sé, se les enriquecía una barbaridad todo el tema cultural, ¿no? Y eso, lamentablemente, hoy no se está potenciando. Sí, yo creo que ese fomento a la lectura en los niños es muy importante para que el día de mañana sean lectores, y al que le guste, pues, escritor o escritora. Porque sin leer... Me preguntaron el otro día, ¿se puede ser escritor sin leer? Y le dije que no. Claro. Que es que hay que leer mucho, muchísimo. Y además de todo, yo leo de absolutamente de todo. Me da igual el autor, me da igual el género. Me gusta menos el género del thriller, pero bueno, hay veces que cojo alguno. Pero yo leo absolutamente de todo. Hay cosas que me gustan más que otras, evidentemente.
Pero Ayer en el Pasapalabra, que es un programa así también, no es que se te queden muchos conceptos de los que salen, pero bueno, también se aprende, ¿no? Pues ahí, en una de los roscos decía, con F, psicoanalista que escribió El arte de amar. Y yo lo sabía, era sí, Fromm, Eric Fromm, pues porque ese libro lo leí yo de jovencillo. Entonces, todas esas cosas, pues, bueno, son cosas que las aprendes así, leyendo, investigando y leyendo de todo. No sé, yo no sé, antes no sabía nada de Escocia, pues ahora sé muchas cosas de Escocia, por ejemplo. Escocia es un pueblo, ¿no?, que está Está allí allí lejos de nosotros. donde sacan las mesitas a la calle para que la gente coma caracoles. Exactamente. Así es. Así Pues que bueno. ahí, yo ahora con el trabajo este que estoy haciendo, bueno, trabajo entre comillas, ¿no? Porque más que trabajo es, porque un trabajo es remunerado y esto no lo es, ¿no? Digamos que es un hobby Sí. el tema este. Bueno, pues esto me obliga muchas veces a coger quien nos vea a través de las redes sociales. Detrás de mí tengo la librería de mi despacho, Sí, se ve que que hay, está bueno, hay llenísima. algún, pues, y eso es lo que se ve. Lo que no se ve son cajas que hay que ya no sé dónde ponerla, ¿no? Pues ahí detrás hay una especie de enciclopedia. Esos Sí. son todos los números de la radio de papel. Ajá, uff. Todo encuadernado. Ujú. Durante 20 años de la radio de papel. Y yo muchas veces que tengo que recurrir a buscar alguna información ahí, pues ya veo alguna noticia que me llama la atención y la leo. Pero es que esa a lo mejor me lleva a otra anterior que va a dar pie y la leo también. Y ya voy Claro, buscando y y al ya final buscando. me entretengo, pero porque me apasiona tanto eso, de verdad, Claro, claro. es muy bonito leer. Es que eso también es muy importante, Diego, que te apasione lo que haces, porque si no, y que te ilusione. Yo creo que ese es el pilar fundamental de todos los que escribimos y bueno, y hacemos estas cosas, ¿no? Que te motive, que te ilusione, que sea algo bueno, que te haga vivir. Hombre, yo quiero subrayar una cosa, y es, tú hablabas del sábado, de la feria del libro, y hay una entidad que potencia muchísimo, no solo la edición de libros, cuando sus medios se lo permiten, sino también actividades de ese tipo, que es la agrupación cultural Amigos de Lora. Bueno, por ella estábamos allí. Claro, es que ACAL, que nació en 1981, o sea, 42 años, ¿no?, si no me equivoco. Pues imagínate, 42 años trabajando por la cultura de Lora, que ya han pasado generaciones, algunos ya no están, y sin embargo, pues siguen. Y eso es muy loable, que la agrupación cultural Amigos de Lora, que el último libro publicado fue una reedición de Tomás Andrés de Gúseme, un gobernador que tuvo Lora antier, Sí. o sea, pero que sigue ahí trabajando no solo por la cultura, sino además por el patrimonio de Lora del Río. Así es. Y hay que darle el valor que tiene la agrupación cultural Amigos de Lora. Pues ellos son los que, bueno, los que promueven esta feria del libro de segunda mano. El año pasado tuvieron mucho éxito, pero es que este año ha sido más. Claro. Se ha recaudado más dinero que el año pasado. Así que esperemos seguir, y el año que viene, Diego, te apunta. Hombre, yo el problema que tuve el año pasado, que yo quería haber donado libros míos. Sí. Y el problema es que yo no podía estar allí. Y este año tampoco he podido. Yo, si para el año que viene
Tú misma, por ejemplo, Yo vuelves a sí. poner tu stand, yo te doy libros míos y tú los pones ahí Yo y espero estar el año que viene y si y bueno, si tú no puedes estar, yo, vamos, tengo tus libros y vendemos los libros que tú traigas. yo sin problemas. Y además, la mayoría van a ser libros de los que yo todavía conservo míos, Ujú. porque yo creo que la cultura no tiene que ser propiedad de nadie, ni que se quede en cajones, ni en cajas guardados, ahí apilados. Eso ahí no tiene No sentido. tiene Entonces yo sentido ninguno. Sí. prefiero que se reparta, que la gente lo tenga. Por eso el libro del Niño de Oro, Mm. cuando la Asociación Espacio y Tiempo decidió regalarlo, porque decía que no tenía salida, bueno, no tenía salida porque no lo querían poner en las librerías, porque las librerías me lo pedían a mí. Sí. Pero bueno, da igual. Lo importante es que ellos regalaron el libro a la gente y eso a mí me llenó de orgullo, Ujú. me llenó de mucha satisfacción, porque eso era lo que yo quería, que la gente tuviera el libro en sus casas, porque ese libro la gente que lo tenía lo va a conservar. Ujú. Y muchos dirán, pues a este lo conocía yo, y no lo van a ver en una papelera o en un banco del parque ahí destrozado, ¿no? Lo van a conservar y Sí. algunos hasta lo va a leer. Fíjate lo que te digo, algunos hasta lo va a leer. Que ya eso es verdad. A mí alguien cuando tiene algún libro mío dice, y lo he leído, digo, anda, ¿tú eres el que ha leído mi libro? A mí también me ha pasado eso. Sí, sí. De decirme, pues, o tengo tu libro allí en la estantería y a lo mejor le pregunto, ¿pero lo has leído? No, pero lo tengo. Digo, bueno, vale, pues perfecto. Por el premio de la muñeca chochona para ti. Ya, claro. Bueno, Diego, qué charla más buena hemos tenido hoy, Diego. Ah, que sí. Es Digo que que, sí. pues nos ha faltado José Nos Ignacio, ha ¿eh? faltado José Que, Ignacio, pero bueno, ha sido por un buen motivo también. hombre, y si llega hasta Cesario, Sí, ya no te digo cuando hablamos de las terrazas y de los caracoles, lo que podía haber haber dado. aportado aquí. Pues sí. Bueno, Diego, que muchísimas gracias A ti por siempre, Eva. dejarnos este huequecito para nosotros. No, porque yo, hombre, en la medida de lo posible, pero es que cuando ya te satura Claro, no puede todo, ser. no puedes. Y ahora mismo, bueno, pues afortunadamente ya está todo más encauzado y ya va quedando menos para el final de eso, que ojalá le guste al pueblo de Lora, con esa intención lo estamos haciendo, pero siempre desde el punto de vista de que no dejamos de ser periodistas de pueblo. Ujú. O sea, que nosotros no venimos de ninguna cadena supranacional y que nadie nos ha enseñado, ni a ti, Eva, ni a mí, ni a Fernando. Nada. Hemos ido aprendiendo como Poco. hemos ido aprendiendo. A base Aquí, de errores. claro, que quizás quien que esté más preparado es José Ignacio Sí. en el En el tema tema audiovisual, exactamente, en el tema técnico, José Ignacio es el que está más preparado para esto. pero nosotros le ponemos Le en lo echamos que cara, tenemos. le echamos cara a Exacto. Diego. Pues nada, muchísimas gracias, Eva, y a toda la audiencia de Onda Cero, allá donde nos estén escuchando ahora. Muchísimas gracias, Diego. A ti.